Somos mujeres, Somos diferentes. somos únicas. Somos impredecibles. Somos como el vino. ¿Qué fue lo primero que sentiste? ¿Cuál fue tu primer miedo? ¿De qué te sentías culpable? ¿Qué emoción tenías? ¿Qué consejo te dieron? ¿Con quién viviste ese proceso? ¿Qué extrañas de esa relación? ¿Cómo te sientes ahora? De esto vamos a hablar en este episodio. Todo lo que pasa después de la separación. ¿Qué fue lo primero que sentiste? Yo sentí decepción. Decepción de la relación, de él y de mí. Decepción de que esa relación no funcionara, de que él no hubiera podido conmigo lograr esa familia que yo tanto anhelaba, y decepción de mí porque al final del día yo tenía mi grado de responsabilidad y tampoco había logrado hacer ese sueño realidad. Yo lo primero que sentí fue que se me desgarraba el alma. Fue tan grande la desilusión que sentí en ese momento y era tan increíble por lo que estaba pasando porque era algo impensable que sentí que se me desgarraba el alma sintiendo literalmente que me dolía el pecho. Y entonces, después que te permitís sentir todo eso, ¿cuál fue tu primer miedo, Sil? Mi primer miedo fue cómo iba a afrontar esta situación transitando un embarazo con un niño de 5 años, cómo iba yo con todo lo emocional que eso llevaba, iba a poder tratar de darle una estabilidad también a mi hijo de 5 años, porque no me podía permitir, ni siquiera tuve lugar a enojarme. La situación fue tan devastadora que no me pude ni siquiera darme el lujo de enojarme. Directamente fue como, mi gran miedo era cómo lo va a pasar mi hijo de 5 años, cómo voy a hacer llevar a cabo un embarazo con todas las emociones y que el embarazo resultara bien. Claro. Mi gran miedo era que afectara a mi embarazo en ese momento, a mi hijo por nacer. Ese era uno de mis grandes miedos que tenía. No quería que mi hijo en mi vientre sintiera todo este dolor emocional que yo estaba sintiendo en ese momento. Mi miedo era que pasara algo en el embarazo, especialmente. Bueno, ¿Y tu miedo? mi miedo era pensar que yo tenía algo malo en mí y que no era capaz de formar una relación duradera o por lo menos para siempre, una relación que pudiera crear y mantener una familia, y tenía miedo de no poder darle a mi hijo la familia que yo sí tuve cuando era pequeña. Y eso se contrapone a un montón de cosas y de decisiones y de sentimientos y de pensamientos que tuve después, donde entendí que era una época diferente, que yo estaba viviendo momentos distintos y que yo me tenía que permitir ser lo que soy y no lo que se supone que debería ser. ¿Y te sentías culpable de algo? Me sentía culpable de no mantener esa relación. Me sentía culpable de no darle a mi hijo la casita con papá y mamá como se supone que debería ser. ¿Vos qué sentías? ¿Te sentías culpable de algo? No, yo la verdad que suena feo quizás, pero no sentía culpa de nada. Como mi separación fue tan abrupta, fue en un momento muy crucial de pleno embarazo y vuelvo a repetirlo, inesperado, que ni siquiera podía sentir culpa. A mí me tocó, más que permitirme sentir, fue como tuve que empezar a actuar, a tomarme las cosas de otra manera y decir, no me voy a quedar acá angustiada, tirada. No es que no lo estuviera, pero no me podía dar ese lujo. O sea, decidí
afrontarlo de la mejor manera posible y enfocarme en cómo llevar a cabo esa situación. Entonces no me podía sentir, no tenía culpa, porque no había lugar para la culpa tampoco. Yo, de hecho, no tenía nada por qué sentirme culpable. Y entonces, si no era culpa, ¿sentiste alguna emoción? La emoción que más sentí fue, como dijiste vos, una desilusión absoluta. Y la emoción era tristeza y muy, muy confundida también, porque no me esperaba una cosa así, y menos a 3 meses de embarazo me he buscado. Imagínate la confusión de entender, ¿esto me está pasando? ¿Esto está pasando? ¿Y cómo va a pasar esto? O sea, esa era mi emoción, era una incógnita. Claro. Cuando yo empecé a pensar en la separación, desde el momento en que la comencé a pensar hasta el momento que ocurrió, pasaron varios meses. Yo puedo decir que yo creo que un poco más de 10 meses. Desde que yo empecé a sentir que las cosas no funcionaban, desde que empecé a establecer el diálogo y decir esto no está bien, desde que empecé a cuestionarme y a sentir todo esto que estoy comentando que yo sentía, y desde que empecé a hacer acciones para, en primer lugar, mi primera intención era solucionarlo, ¿no? Porque en realidad no era que estaba pasando algo puntualmente en el sentido de que no había un engaño o no había un maltrato, simplemente no estaba funcionando. Y cuando ya tomé la decisión de la separación, porque me di cuenta que no encontrábamos ninguna solución y que nos estábamos lastimando, la emoción que llegó en ese momento fue de libertad, de sentir que al fin estaba encontrando una puerta que era una salida. Sin importar qué estuviera del otro lado, había un camino. ¿Te dieron algún consejo? No recibí consejos en ese momento porque fue un proceso que viví y decidí vivir sola. Y cuando lo único que hice fue a mi familia contarles que había tomado esa decisión. Y recuerdo que en el momento en que se lo comenté a mis padres, mi papá me decía, ¿pero por qué? Y la respuesta es porque no estaba funcionando. Y mi papá no podía entender qué significaba que no estaba funcionando. Entonces, ese momento me coaccionó muchísimo. Me hizo sentir que nadie podía entender lo que yo estaba transitando. Entonces decidí hacer la introspección y decir, solamente yo sé lo que estoy pasando, solamente yo sé lo que estoy sintiendo, entonces decido abrazarme y contenerme yo. Por supuesto que él no lo hizo con la intención de herirme, porque siempre mis padres fueron personas que siempre me acompañaron en todos los procesos de mi vida, pero yo tenía un nivel de sensibilidad tal que yo no estaba en posición de explicar, yo no quería explicar nada, porque al final del día era mi vida y la que estaba pasando ese sufrimiento era yo. Entonces me parecía que gastar energía en explicación era el colmo. Que más allá de todo lo que estaba viviendo, había que explicarlo. Yo, en cambio, como mi familia no está acá, yo soy cordobesa, para los que nos conocen, mi familia estaba todo en Córdoba, a menos de que nos escribíamos, nos llamados y estaba esa contención, acá estaba sola, pero tuve la suerte, y esto es muy loco, con quien viví mi proceso de separación, y hasta el día de hoy lo agradezco, pero profundamente me ayudaron y me sostuvieron, me levantaron, me acompañaron, me dieron todas sus manos, y va a sonar muy loco, las mamis del jardín. Tengo que decir que las mamis, del grupo de mamis del jardín donde va mi hijo de 5 años, que a mí me ayudó un montón porque yo soy
muy transparente, no puedo ocultar nada, lo digo todo porque no me gusta tener ninguna mochila ni andar ocultando, no me gusta vender nada que no sea real. Bien me pasó lo que me pasó, comenté que en su momento mi pareja decidió salir con una persona de su trabajo y yo estaba transitando los 3 meses de embarazo, un bebé buscado, como yo lo dije en el primer podcast, y todos quedamos sorprendidos. Y tengo que reconocer y agradecer que no faltó gente que me ofreciera su ayuda, que viniera a ver cómo estaba, que me llamara a preguntar cómo estaba, que llorara conmigo. No me voy a olvidar nunca, una de las mamis vino y se tiró a llorar conmigo en el sillón. Bueno, Mari es una de las mamis del jardín, que estuvo hasta el día de hoy acá y sigue estando y va a seguir estando. Que gracias a esto, que parece negativo, terminó trayendo estas cosas muy positivas y me ayudaron un montón hasta el último día que fui a dar luz y posteriormente también. Entonces, este proceso, por más de tener a los seres queridos que te acompañen desde la distancia, desde un mensaje, como decís vos, los padres siempre están y siempre están ahí, mis hermanos. Incluso también tengo que reconocer que la familia que en estos tiempos de matrimonio también me dio su apoyo, especialmente la madre, mi ex suegra, tendría que decir, mi ex suegra, ella también me apoyó mucho, mi ex cuñada, la gente de acá me ayudó un montón, me ayudaron, pero no me sentía también contenida por ellos porque los ponían entre la espada y la pared. Estuvieron y se lo agradezco, pero considero que en este proceso me ayudó muchísimo, muchísimo, y es muy loco cuando uno se abre y no oculta nada y dice estoy mal, como la gente realmente, si vos abrís el corazón, te ofrece el corazón. Y yo este proceso lo viví recontra súper y sorprendida, acompañada por mis amistades que hice en todo este tiempo y las mamis del jardín. Así que fue muy gratificante eso. Cuando Silvi vivió su proceso, ya yo tenía un tiempo de separada y demás. Y a mí me llamó mucho la atención cómo ella tenía esa sinceridad para comunicar todo lo que le estaba pasando. Y yo recuerdo que en ese momento yo pensaba, ¿por qué yo no contaba lo que me estaba pasando? Porque, a ver, la gente le preguntaba, Silvia, ¿estás bien? No, no estoy bien. Y quizás uno la miraba en la calle y la veía maquillada, la veía vestida linda, y si no la conocías, muy probablemente no te vas a dar cuenta que estaba pasando por todo eso. Y ella decía, no estoy bien. Trato de ponerle la mejor onda, pero no estoy bien. Y recuerdo haber pensado, ¿por qué yo fingía estar bien? ¿Qué problema hay decir, ¿sabes qué? No estoy bien. Estoy haciendo lo mejor que puedo, pero no estoy bien. Y lo digo y lo comento acá porque sé que nos va a escuchar gente que a lo mejor pasó o está transitando ese proceso con la misma mentalidad que tenía yo en ese entonces. Y les digo, tras haber vivido lo que viví y tras haber acompañado a Silvi desde el espacio que lo hice, realmente es mucho más fácil cuando uno es completamente transparente. Yo, como aclara Mari, sí me arreglaba, me pintaba, porque siempre decía que me vieran delineada o arreglada no significaba que estaba bien, sino que significaba la actitud que le ponía a esta situación de mierda. Lo voy a decir así. Entonces yo me arreglaba porque, a mí de estar destruida, no quería verme mal, porque si no me iba a sentir mucho peor. Entonces decía, chicas, yo por más que ustedes me ven así, estoy pasándola, pero esto de delinearme y pintarme es simplemente, es con qué actitud voy a tomarme esta situación. Y me lo tomaba con la mejor actitud. Sí, yo recuerdo que en ese entonces una de nuestras muy queridas amigas, que hoy es amiga en común, Tati, ella era la que de todo el grupo sabía que yo estaba transitando el proceso de separación. Y yo me acuerdo, yo no sé si ella sabe ese poder que tenían esas palabras, pero es una de las mamis del jardín y yo dejaba a mi hijo en las mañanas en el jardín o cuando lo iba a retirar. Y si ella me veía, me llamaba aparte y me decía, ¿estás bien? ¿Está todo bien? Yo estoy acá si necesitas algo.
Al final, como les contaba, yo no exterioricé nada, pero les confieso que el hecho de que ella tuviera esas palabras conmigo, aunque yo no estaba preparada para contarle nada, a mí me contenían. A mí me hacían pensar, ok, hay alguien allí que si decido contarlo, me va a escuchar. Y esto lo cuento porque también a veces olvidamos lo importante que es cuando vemos a alguien que no está del todo bien, decirle, aquí estoy, estés o no estés preparado, aquí estoy. Y créanme que esas palabras sí hacen la diferencia. En fin, después de la separación todo es muy duro y a veces te puedes llegar a sorprender. Te hago una pregunta, Mary. ¿Vos extrañas algo de esa relación? La verdad, esto quizás no suene tan bien, pero no extraño nada porque siento que todo lo que quise o lo que quiero no estaba en esa relación. ¿Y tú? De la relación pasada, creo que sí, yo voy a decir que extraño por ahí el concepto que uno tiene de familia, ¿no? Especialmente porque me lo recuerda todos los días mi hijo de 5 años, cuando lloro por las noches me dice, mamá, yo quiero que volvamos a ser como era antes, y explicarle es duro. Creo que ese concepto de las salidas en familia y demás, eso sí extraño un poco porque la verdad que eso lo disfrutaba mucho. Lo disfrutábamos mucho como familia, eso sí. Y pienso que está bien extrañar o no extrañar. O sea, está bien permitirse eso. Y reconocer que no fue todo, o sea, yo soy muy objetiva y como dije siempre soy muy transparente. Lo que era bueno y lo voy a reconocer y no voy a hablar mal porque no es así, eso era algo muy bueno que teníamos y eso sí puedo decir que lo extrañaba. Y lo que está mal porque, bueno, ¿cómo me siento ahora? Que es una de las preguntas que también hicimos, viene a esto. Yo hoy por hoy me siento, eh, me siento muy bien, pero ¿por qué? Porque todos cuando me veían me decían, ay, con un bebito, un niño de 5 años, ¿estás sola? Y yo me di cuenta que no estoy sola. Y lo peor de todo es que me di cuenta en todo este proceso de la separación que yo estaba sola desde mucho antes, pero no me daba cuenta, porque hoy por hoy hago exactamente todo lo que hacía en su momento, con algunas salvedades, porque vuelvo a repetir, no todo era negativo. No sé, como por ejemplo, yo no iba al supermercado y hoy por hoy me toca ir a mí al supermercado. Entonces, cuando vos me decís, ¿cómo te sentís ahora? Me siento cansada, sí, me siento cansada. Pero hay una cosa, cansada y en paz. No estoy enojada. Porque si todo este proceso que estoy viviendo ahora, yo estaría haciendo exactamente lo mismo que hago ahora, con la diferencia que estaría enojada. Si estuvieras en Sí, pareja. si estuviera con mi pareja, estaría enojada porque, eso lo vamos a hablar en otro podcast, que ya lo tenemos preparado, cuando vamos a hablar de las cosas que no nos gustaban de nuestro sexo. Ya se los voy a spoiler un poquito. Y entonces, ahí es donde un montón de cosas que yo me descubrí ahora que, pucha, pero esto yo me estoy manejando muy bien sola. Entonces, ¿cómo me siento ahora? Me siento, como empezamos nuestro primer podcast, empoderada. ¿Por qué? Porque me di cuenta que puedo. Y me sorprendí a mí misma de todo lo que puedo y de todo lo que podía antes, estando en pareja, que era doble trabajo. Ahora tengo un trabajo menos. Claro. En mi caso, a ver, yo viví este proceso sin culpar al otro, haciéndome cargo y responsable de las decisiones que yo tomé en su momento. Porque creo que esto es algo que no nos dicen y que es clave dentro de esta transición. Entonces, hoy me siento tranquila, me siento feliz, me siento contenida, descubrí que tengo una voz, descubrí que está bien contar las cosas, descubrí que está bien y que puedo ayudar a otros contándolas, y es una de las razones por las cuales hacemos este podcast.
Y descubrí que cuando hay dos y algo sale bien o sale mal, depende de los dos. Que por mucha onda, como le dicen acá en Argentina, muchas ganas, como le decimos en Venezuela, que uno le ponga la relación, si los dos no están alineados, no va a funcionar. Hay cosas que se pueden elegir, hay cosas que llegan en el momento justo en la vida, pero que definitivamente de todo aprendemos y hoy me siento libre y feliz. Yo voy a cerrar este podcast diciendo que después de la separación me encontré conmigo misma. Y encontrarme conmigo misma fue lo más hermoso que me pasó, porque me di cuenta que puedo más de lo que creo que puedo. Y encima, como dijiste vos, soy libre. Y encima me siento plena y en paz conmigo misma. Así que nuestra invitación y nuestra idea de compartir con ustedes nuestras experiencias es decirles se puede, es un proceso, es difícil, es duro, vas a llorar, te vas a frustrar, pero al final del día se puede. Y al fin y al cabo, Mari, Todos somos como el vino.